bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. En este vídeo lo que quiero explicar son las diferencias entre los plotters de corte de Cricut, ya que si has llegado hasta aquí quizás es porque estás buscando comprar un plotter de corte y no sabes muy bien las diferencias entre ellos. Pues bien, vamos a ello. A modo general, una pregunta que siempre me hacen es: oye Marina, ¿y los plotters de corte imprimen? No, los plotters de corte no imprimen. Diríamos que son como unas tijeras digitales, ¿no? Pues todo lo que puedan cortar las tijeras lo pueden cortar los plotters de corte. Las impresoras serían como un accesorio, un complemento. Además de cortar los plotters de corte de Cricut, ya veremos cuáles hacen qué función, pero entre todos cortan, dibujan, escriben, graban, marcan, hacen un poco de todo. Vamos a ver las diferencias entre ellos para así ver cuál se adapta más a tus necesidades. Pues bien, empezaremos con Cricut Joy. Cricut Joy es la más pequeña de la familia. Si la abrimos, vemos que tiene una superficie de corte de 11,4 centímetros y de largo pues podrá cortar diferentes medidas dependiendo del material que utilicemos. Si utilizamos materiales Smart, los materiales Smart son aquellos que podemos cortar sin necesidad de tapete de corte, porque su parte trasera es lo suficientemente gruesa como para soportar ese corte sin tapete. Si cortamos sin tapete de corte, podríamos hacer cortes hasta 1,2 metros de largo. Por ejemplo, si queremos vinilar pues, paredes, podremos utilizar vinilo Smart para cortar hasta 1,2 metros de largo de una tirada. Cricut Joy puede cortar materiales hasta 1 milímetro de grosor, podrá cortar más de 50 materiales: vinilo, vinilo termoadhesivo, papel, cartulina, etc. Me habéis oído hablar de tapetes de corte. Voy a enseñaros un poco para los que no sepáis qué son los tapetes de corte. Pues bien, son unas bases donde adherimos nuestro material. Estas bases son adhesivas. Aquí ponemos nuestro material y al ponerlo a la máquina, este sujetará nuestro material y no se moverá durante el proceso de corte. Existen varios tapetes de corte. Aquí os los muestro. El azul nos servirá para los materiales más ligeros. Cada tapete de corte tiene su fuerza de agarre. Sirve para cortar un material u otro. El azul lo utilizaremos para papelería, para materiales muy livianos. El verde, existen dos medidas. Este lo utilizaremos para cortar vinilo, vinilo termoadhesivo, cartulina, etc. Y el tapete para tarjetas, que nos servirá para hacer nuestros proyectos de tarjetería. ¿En qué se diferencia un tapete para tarjetas de un tapete normal? Pues bien, el tapete para tarjetas tiene una doble capa, pondremos la tarjeta y la máquina nos cortará la tarjeta por la parte delantera y dejará libre la parte trasera, quedará intacta. Pasamos ahora a explicar las cuchillas y herramientas que nos ofrece Cricut Joy. En primer lugar tendremos la cuchilla de punta fina. Esta nos permitirá cortar más de 50 materiales, como pueden ser cartulina, vinilo, vinilo termoadhesivo, papel, etc. La colocaremos en el cabezal, introduciremos el tapete de corte y la cuchilla hará su función de cortar. Seguidamente encontraremos también la punta de foil, que es en color azul. ¿Qué es la punta de foil? Pues bueno, la introduciremos en el mismo cabezal y nos hará estos detalles en foil que vemos aquí. El foil de Cricut es muy seguro porque los foils que estábamos acostumbrados a ver se aplicaban con calor y estos se aplican con presión. Ponemos la lámina de foil encima de nuestra cartulina, la punta hará presión y marcará todo el diseño que hayamos diseñado en Design Space. Y para finalizar, en el mismo cabezal podremos introducir rotuladores o puntafinas para que la máquina dibuje o escriba todo aquello que hemos diseñado. Pasamos ahora a ver el siguiente plotter de corte. El siguiente es Cricut Explore. Vamos a abrirlo y vemos que nos ofrece una superficie de corte mucho más generosa. Es una superficie de corte de 30 centímetros de ancho y el largo dependerá otra vez del material que utilicemos. Si utilizamos materiales Smart, podremos cortar hasta 3,6 metros, por ejemplo, de vinilo. Nos servirá para vinilar paredes, escaparates, etc. Si no utilizamos materiales Smart, nos veremos limitados a la medida del tapete. Los tapetes de Cricut Explore miden 30 x 30 o 30 x 60 centímetros y existen también tapetes de corte de varios tipos. Vamos a verlos. Pues bien, empezamos con
el tapete de corte verde. Este tapete de corte nos servirá para cortar vinilo, vinilo termoadhesivo, cartulina, materiales de grosor medio. Pasamos al azul, que nos servirá para cortar los proyectos de papelería, los proyectos con materiales más livianos. El rosa nos servirá para cortar tela. En el caso de Explore cortaremos tela estabilizada. Cuando pasemos a explicar las cuchillas ya os explicaré un poco el tipo de tela que puede cortar Cricut Explore. Pasamos al tapete morado. Este es el que tiene más agarre y nos servirá para cortar los materiales más duros y más gruesos. Y finalmente pasamos al tapete para tarjetas. Si antes en Joy podíamos hacer una tarjeta, con Cricut Explore podremos cortar 4 tarjetas a la vez, las mismas características. Ponemos la tarjeta y nos cortará solamente la parte delantera y la trasera la dejará intacta. ¿Qué más vemos en Cricut Explore? Pues como hemos comentado, esta corta hasta 1,5 milímetros, aquí cortábamos hasta 1 milímetro y veremos también que tiene 2 cabezales. Aquí solo teníamos un cabezal donde poníamos cuchillas, herramientas y rotuladores en el mismo cabezal y aquí ya pasamos a tener 2 cabezales. Diferencias: el cabezal A es el que pondremos los rotuladores y las herramientas, el cabezal B tiene más fuerza que el cabezal A. Esta máquina tiene una fuerza de corte de 400 gramos. ¿Qué más nos encontramos con Cricut Explore? En Cricut Explore veréis que hay 2 modelos, Cricut Explore Air 2 y Cricut Explore 3. ¿Diferencias entre ellas? Pues bien, la predecesora, que es Explorer 2, no puede cortar materiales Smart, esos materiales que se cortan sin necesidad de tapete de corte. Por lo tanto, si tenemos Explorer 2, tendremos que cortar todos los materiales con tapete de corte. Otra diferencia con su predecesora es que aquí, como veis, hay un orificio donde poner material. Pues en Explorer 2 hay un orificio donde antes poníamos los cartuchos. ¿Qué son los cartuchos? Pues bien, anteriormente existían los cartuchos que venían a ser como un pendrive con imágenes. Pues en Navidad podíamos comprar un cartucho de imágenes navideñas, lo colocábamos en la máquina y podíamos cortar esas imágenes navideñas. ¿Qué pasa? Que en Design Space ahora hay muchas imágenes y no han dejado de existir los cartuchos, ya que no compramos imágenes por cartucho, sino que las tenemos todas en Design Space. Otra diferencia es que como Explore 3 corta materiales sin necesidad de tapete de corte y podemos cortar pues mucha más cantidad, un largo mucho más generoso, incorpora el roll holder. ¿Qué es el roll holder? Pues lo situamos aquí, ponemos nuestro rollo, la máquina hace el corte sin que el rollo se nos caiga y cuando finaliza, aquí tenemos una guillotina con la que podemos finalizar nuestro trabajo, cortar el rollo, dejarlo intacto y sacar la parte que hemos cortado. Otra diferencia es que Explorer 2 incorpora un dial, una ruedecita en la que nosotros podemos escoger el material que vamos a cortar. En Explore 3 ya no nos lo encontramos, ya que podemos elegir el tipo de material que vamos a cortar en Design Space. Por lo tanto, en esa nueva máquina, en Explore 3, ya no existe el orificio para poner los cartuchos y tampoco existe el dial para escoger materiales, ya que todo eso lo podemos hacer en Design Space. Vamos a ver qué cuchillas o herramientas nos ofrece la familia Explore, ya sea Cricut Explorer 2 o Cricut Explore 3. En primer lugar nos encontramos la cuchilla de punta fina, que es la cuchilla que nos viene con la máquina. Con esta cuchilla podremos cortar materiales como vinilo, vinilo termoadhesivo, cartulina, papel, etc. Pasamos a la cuchilla de corte profundo, que es la negra. A diferencia de la cuchilla de punta fina, lo que vemos es que la cuchilla sobresale más, el capuchón es un poco más corto, por eso la cuchilla sobresale y puede cortar materiales un poco más gruesos. Puede cortar materiales como pueden ser el material para sellos, para imanes, cuero, etc. No confundirla con la Knife Blade, que Knife Blade es exclusiva para Maker, que nos sirve para cortar materiales más gruesos y más duros, como puede ser la madera. Pasamos ahora a otra cuchilla, es la cuchilla de corte para tela. Con esta podremos cortar tela estabilizada. ¿Qué quiero decir con estabilizada? Pues es esa tela
que lleva como una doble capa y hace que sea un poco más dura y que no se mueva durante el proceso de corte, ya que esta cuchilla no es rotatoria, sino que es una cuchilla como todas las otras y arrastra la tela, por lo tanto necesitaremos una tela un poco más con cuerpo. Seguimos con la punta de foil, es una punta de foil igual que la que teníamos con Joy, a diferencia que con Joy solo teníamos un grosor y aquí tenemos puntas intercambiables, tenemos dos puntas más, voy a mostraroslas, tenemos dos puntas que tienen unas rayitas y según el grosor que necesitemos utilizaremos una punta u otra ya que son intercambiables. Otra herramienta que tenemos con Explore es el lápiz de marcado. Este lápiz irá colocado en el cabezal de los rotuladores y nos servirá para hacer los marcados en tarjetería, para hacer esas dobleces en nuestras tarjetas o postales. Para finalizar con las herramientas y cuchillas de Cricut Explore, acabaremos con los rotuladores. Los colocamos en el cabezal A, el cabezal de los rotuladores, y la máquina nos escribirá todo aquello que hayamos diseñado en Design Space. Recordar también que todas las cuchillas y herramientas de Explore son compatibles con Maker, pero no todas las de Maker son compatibles con Explore. Pasamos a verlo. Pasamos ahora a ver Maker 3. Abrimos la máquina y nos encontramos con la misma superficie de corte que nos ofrecía Explore 3. 30 centímetros, lo mismo, si cortamos materiales Smart podremos cortar hasta 3,6 metros de largo, sin necesidad de tapete de corte, y si no, pues utilizaremos, igual que con Explore 3, los tapetes de corte. Antes ya os he explicado todos, serían los mismos, todos son compatibles con Maker 3. Os quiero contar también que todos los materiales compatibles, materiales y herramientas compatibles con Explore, son compatibles con Maker, pero no al contrario, no todas las herramientas de Maker pueden ir a Explore. Después veremos un poco las diferencias y cómo saber cuáles son compatibles con qué máquina. Nos encontramos igual con dos cabezales, el cabezal de los rotuladores, el cabezal de las cuchillas. El cabezal de las cuchillas en Maker tiene una fuerza de corte de 4 kilos. ¿Qué quiere decir con 4 kilos? Pues que va a poder cortar materiales más duros y más gruesos, como va a ser la madera, chipboard, el pancastar, etc. Pasamos ahora a ver las cuchillas y herramientas. Como os he comentado, todas las herramientas compatibles con Explore son compatibles con Maker, por lo tanto nos encontraremos la cuchilla de punta fina, la punta de foil, la cuchilla para cortar tela estabilizada, la de corte profundo y el lápiz de marcado. ¿Qué herramientas incorpora Cricut Maker y Cricut Maker 3? Pues bien, en primer lugar nos encontramos Knife Blade. Knife Blade nos servirá para cortar los materiales más duros y más gruesos, como puede ser madera, chipboard, pancastar. No hay que confundir la de corte profundo con la Knife Blade. La de corte profundo nos permitirá cortar materiales gruesos, pero un poco más blandos. Si queremos cortar ya materiales más duros, necesitaremos Knife Blade. En segundo lugar, nos encontramos la cuchilla rotatoria. Es como el cúter de las costureras, hecho en cuchilla. Nos permitirá cortar todo tipo de tela. Con esta solo podíamos cortar tela estabilizada y con esta podremos meter cualquier tipo de tela en el tapete de corte que nos va a cortar todo tipo de tela sin arrastrar. Las cuchillas arrastran y la rotatoria es como que va rotando y no arrastra la tela. De este modo puede cortar cualquier tipo de tela. Y ahora ya nos encontramos con Quick Swap. ¿Qué es Quick Swap? Pues es una carcasa, si nos fijamos aquí tiene un puntito, estas no tenían puntitos, son exclusivas, pero esta tiene un puntito aquí que si lo presionamos podremos meter una punta y utilizar esa punta con diferentes funciones. Bastará con comprar una sola carcasa y cambiarle las puntas según la función o operación que queramos hacer. ¿Qué puntas nos encontramos? Pues nos encontramos con la punta de grabado. Esta punta, la 41, nos permitirá grabar metacrilato, aluminio. Podremos hacer pulseras, podremos hacer llaveros, etc. Nos encontramos también con la punta número 21. La punta número 21 es la punta de repujado, la punta de debossing, que nos permitirá hacer hendidos en nuestros proyectos de tarjetería, en cartulinas, por ejemplo.
Nos encontramos también con la 31. La 31 es la punta de corte ondulado, nos permitirá hacer el corte ondulado que nos podría hacer unas tijeras, pues nos lo hace esta punta. Encontramos la punta número 11, que es la punta de corte discontinuo. Esta nos hará un corte discontinuo como por ejemplo el que nos encontramos en los tickets del cine. Y después ya finalmente nos encontramos con las ruedas, la rueda 01 y la 02, que son las ruedas de marcado simple, y la rueda de marcado doble. ¿En qué se diferencian? Pues estas ruedas de marcado las utilizaremos para hacer los pliegues en nuestras tarjetas. La simple la utilizaremos con un material pues liviano o un grosor medio, y la doble la utilizaremos para materiales un poco más gruesos para que así cuando hagamos el plegado no sufra y ni se agriete esa cartulina. Finalmente, igual que las otras máquinas, podremos poner rotuladores y puntafinas en el cabezal A para que nos dibuje o escriba todo aquello que hemos diseñado. Y bueno, ahora que os he explicado un poco las cuchillas y herramientas de Maker 3, os cuento también que existe su predecesora, que es Maker. Igual que Explore teníamos Explore 3, teníamos Explorer 2, con Maker 3 tenemos Maker. Diferencias entre ellas es que Maker 3, como os he comentado, corta materiales Smart, materiales sin necesidad de tapete de corte. Si utilizamos Maker tendremos que utilizar siempre un tapete de corte. Esta, al no utilizar tapete de corte para materiales Smart, incorpora también el roll holder. Lo situamos aquí, ponemos el rollo no se nos cae y al finalizar el proyecto cortamos y se queda nuestro rollo guardado y quitamos la parte del proyecto que hemos cortado con el plotter de corte. Pues bien, hasta aquí este vídeo sobre las diferencias entre plotters de corte de Cricut. Hacemos un breve resumen, un poco de recap. Joy es el mejor aliado para aquellas personas que empiezan y quieren hacer proyectos pequeñitos, proyectos de tarjetería, etcétera, pero también es un buen aliado para la persona que ya tiene un plotter de corte grande y quiere un complemento o se lo quiere llevar de fin de semana. Recordemos que Joy corta hasta 1 milímetro de grosor, Explore hasta 1,5 milímetros y Maker hasta 2,4, materiales más duros y más gruesos. Pues bueno, espero que os haya servido este vídeo para despejar dudas y nada, nos vemos pronto con vuestras máquinas.